De acuerdo. Raquel, Silvia, ¿me escucháis ahora? Perfecto. Y creo que la presentación ya se está en condiciones, como tendría que haber estado. Bueno, pues muy bien. Ya parece que después de este pequeño problema técnico, pero ya está todo solucionado, pues vamos a ir comenzando. De acuerdo, permitidme que lo ponga en grande, aunque bueno, voy a esperar a ver si llegan los compañeros que estaban antes. Bien, Yanira, Victoria también. De acuerdo. Bien, María del Mar también, estupendo. Bueno, pues esas son las cosas que a veces ocurren con la tecnología, como bien sabéis. Bueno, pues vamos a comenzar entonces también. Creo que ya sí lo podemos poner todo en condiciones. Ah, sí, perfecto. Muy bien, estupendo. Pues según vayan entrando más compañeros, vamos a dejarles que entren también y que se unan a la sesión. Como bien recordaréis, la sesión que tuvimos el mes pasado estábamos hablando de esta literatura apocalíptica del segundo templo, más allá de ese segundo templo, como decíamos, y habíamos tratado obras como el Sefer Eliyahu, ese llamado libro de Elías, el Sefer Zerubabel o el libro de Zorobabel, que son dos obras que tuvieron cierta repercusión en torno al siglo VII, siglo VIII, y especialmente el primero, el Sefer Eliyahu, pues se han quedado bastantes copias del mismo. Y haremos alguna mención también dentro de una de las dos que vamos a traer a colación hoy, pues todas las copias que hemos encontrado, casi todas las copias de ese Secretos de Rabí Simón Bar Yochai, que veis ahí en el título, ha sido encontrado junto con copias del Sefer Eliyahu. Parece que se copiaban en el mismo manuscrito en muchas ocasiones. Bien, la primera es una obra de marcado carácter apocalíptico, como las que ya hemos ido hablando, pero la otra es muy curiosa, las respuestas de Rabí Sherira Gaon, porque no es en sí una obra de carácter apocalíptico, sino cuando hablamos de responsas, es un género literario dentro de lo que es la literatura hebrea, no solamente la literatura hebrea, pero aquí tuvo mucha difusión, y es el hecho de que las comunidades judías cuando tenían alguna pregunta, alguna inquietud y no había un maestro cercano al que pudieran justamente preguntar por ciertas cuestiones de su día a día, de alajá, de tradiciones, del día a día de las comunidades, escribían a algún maestro destacado. Y Rabbi Sheila Gaon fue uno de los grandes sabios del torno al siglo IX, siglo X de nuestra era, y muchas comunidades judías le escribían. Este rabino estaba afincado en Babilonia, en Pumbedita, y encontramos una ingente cantidad de textos asociados a él, la correspondencia, porque esto no dejan de ser cartas, preguntas y respuestas, como se dice en hebreo, las responsas, y también había espacio para temas de carácter escatológico, temas de carácter apocalíptico, que es algo bastante llamativo, porque no solemos encontrar responsas de este tipo de cuestiones, de este tipo de literatura, vamos a decirlo así. Y va, de hecho, muy en consonancia con algunas de las obras que presenté en la anterior sesión y de las que vamos a hablar también hoy. Para aquellos que no estuvieran en la sesión anterior rápidamente o no hayan tenido la ocasión de ver la grabación, quiero recordar a todo el mundo que la primera conferencia quedó grabada y está disponible a través de YouTube. Simplemente hacer unas consideraciones iniciales para poner aquí bien las bases de lo que es esta literatura apocalíptica medieval más desconocida, porque lo que uno suele pensar cuando hablamos de literatura apocalíptica y apocalíptica judía, pues son obras de la época del Segundo Templo, de la época del descubrimiento de los ríos del Mar Muerto, de textos como los libros de Enoch, si vamos un poquito más atrás, pues a Daniel también, el libro de Daniel, o también tenemos obras como el Apocalipsis de Abraham, es decir, toda esta fecunda literatura pseudoepigráfica que sabemos que en la tradición cristiana tiene como mayor exponente el Apocalipsis del Nuevo Testamento, pero realmente, como ya habíamos comentado, pues encontramos muchas obras de carácter apocalíptico escritas a posteriori durante prácticamente todo un milenio. Lo que pasa es que son mucho más desconocidas y a veces han llegado, pues pequeñas, a veces simplemente alguna mención a ellas, o realmente, bueno, pues son obras muy breves o que no están traducidas o estudiadas y por eso, bueno, pues están ahí esperando a los lectores actuales a que se acerquen a ellas. Y por eso, bueno, pues también, como ya decía, era el fin de estas sesiones de dar a conocer ese tipo de textos. Como explicábamos, estas obras de carácter apocalíptico nos pueden servir para entender cómo vivían las gentes de aquel tiempo, aunque sean con textos de un marcado carácter hermético, con un tremendo simbolismo, estas cuestiones de carácter escatológica, juicio final, recompensa, castigo, retribución, figuras angelicales, demoníacas, este tipo de imágenes tan conocidas, bueno, pues aún con todo
nos sirven como una forma de entender o acercarnos, como una ventana en aquel tiempo de cómo las personas asimilaban, comprendían diversas cuestiones, diversos desastres, calamidades, guerras, las crisis que pudieron ellos vivir. Y en este caso, bueno, pues tenemos textos que son tanto de audiencias cristianas, judías, musulmanas, incluso textos de alguna otra comunidad que dentro de lo que sería el gnosticismo también, tanto gnosticismo cristiano como gnosticismo judío, si nos metiéramos ya en lo que sería la literatura de Merkabah y Jalot, pero en este caso vamos a hablar de textos puramente judíos y desde la perspectiva del judaísmo rabínico, para que no perdamos eso de vista. En esas obras, pues lo que sí que comparten con la apocalíptica clásica, pues es el triunfo de una comunidad de gente que está sufriendo y que va a llegar, ellos esperan que llegue cuanto antes un fin de los días en el que Dios, o a través de Dios mismo, o a través de una figura mesiánica, les pueda salvar, les pueda redimir y termina así ese periodo de dolor. Y de hecho, claro, lo que bien sabemos es que esa comunidad se ven a sí mismos como ese grupo escogido, aquellos como, por ejemplo, como dirían en Qumran, la comunidad qumranita, en su fecunda literatura, el resto de Israel, que se podrían considerar los que van a ser salvados y redimidos, y piensan, afirman, así lo muestran en las obras, que esos textos están reservados solamente para ellos o para aquellos que puedan compartir esa salvación también. Incluso hay espacio en algunas de ellas para los gentiles, ya sea convirtiéndose en judíos o como una forma de prosélitos. Pero como también comentábamos, la apocalíptica no es solamente un género cultivado por marginados, por grupos perseguidos, por disidentes, porque algunas de esas obras incluso fueron empleadas desde los estamentos del poder, ya sea desde los emperadores bizantinos o incluso en el mundo musulmán, en el mundo islámico, por algunos califas, para difundir así sus idearios. Así que, como ya decíamos, pues podríamos ver la apocalíptica como una suerte de historiografía, con las referencias a las batallas, a los gobernantes, naciones, que nos permiten entender cómo era este mundo del siglo, recordemos, estamos hablando de obras que se componen en torno al siglo VII, siglo VIII, aunque hoy llegaremos a algunas obras que pueden ser incluso haber sido redactadas en torno al siglo X, así que estamos hablando de Edad Media, ¿de acuerdo? Para que no perdamos de vista, aunque como suele ser habitual, se remiten a personajes del pasado, a personajes de la antigüedad bíblica, también como una forma de dar un mayor valor a esos escritos y a los personajes que aparecen, pero reflejan un contexto muy, muy concreto, ¿de acuerdo? Así que nos sirve para reconstruir, como ya decíamos, la historia y la transmisión de ciertas tradiciones y acontecimientos. ¿Quiénes eran las potencias, recordamos, dominantes en este momento, cuando se componen esos textos por parte de comunidades judías? No olvidemos. Bueno, pues sobre todo hablamos de la expansión del imperio persa sasánida y su posterior declive, pero antes las guerras que mantiene con el imperio bizantino. Y tenemos dos figuras de emperadores destacados, Focas y Heraclio I, especialmente este último, porque recordemos que Heraclio dominó Jerusalén durante un tiempo y finalmente pues sabemos que tanto el imperio sasánida como el imperio bizantino van retrocediendo con el avance del Islam, que tiene una importancia muy grande en estas obras, aunque a priori no lo parezca porque no hay una mención tal vez explícita a ello, pero sí que vamos a encontrar el contexto del auge del Islam es muy importante para los autores judíos en este tipo de textos. Bien, recordando esa importancia, como ya decíamos, mientras que en la apocalíptica clásica, en los textos apocalípticos antiguos, no hay una mención directa a los propios textos bíblicos. Hablamos de los textos apocalípticos antiguos, pues como decíamos, como Daniel, compuestos en torno al siglo II antes de nuestra era, no hace una mención, por ejemplo, a libros proféticos o al Génesis o a cualquier otro texto de lo que es el Tanaj, la Biblia hebrea. En este caso, en estas obras posteriores, sí. Aquí recordemos que el texto bíblico prácticamente se convierte en fuente de la propia revelación, mientras que en los otros textos es el propio mensaje, ya sea por parte de la divinidad, del ángel, del enviado, que lo transmite así a la persona escogida. En estas obras no solamente está esto, sino no tenemos más que echar un vistazo a alguno de esos textos para observar un continuo uso, una continua paráfrasis, referencias a los textos bíblicos clásicos. Continuamente en los pasajes que vamos a leer hoy, que vamos a ir echando un vistazo,
están continuamente tomados los textos bíblicos, muchísimos textos proféticos, como no puede ser de otra manera con este tipo de literatura. Hay una mención continua a Malaquías, a Isaías, a los Salmos también. Isaías es uno de los profetas más mencionados, como bien sabemos, pues aquí también las menciones a Isaías van a ser una constante. Entonces, hay que recordar esto. El texto bíblico se convierte en fuente de la propia revelación para las obras cultivadas en este periodo. Y eso sí, como ya sabemos, así resumiendo un poquito con esta introducción para aquellos que ya estuvieron en la sesión anterior y para dar a conocer a aquellos que no estuvieron en dicha sesión, hay muchos motivos que comparten los apocalipsis judíos, cristianos y musulmanes, obviamente cada uno con su diferente doctrina, pero hay una serie de imágenes, de símbolos, de arquetipos que se repiten en todos ellos, desde obviamente el sustrato, el pozo bíblico del que todos parten, y luego ya obviamente reajustada por cada comunidad. De hecho, sabemos que algunos textos, por ejemplo, islámicos, eran fruto de antiguos conversos judíos que del judaísmo habían pasado al Islam. Y ahí se nota obviamente un gran conocimiento de todo lo que es la tradición bíblica clásica. Y también, en este caso, autores islámicos, autores musulmanes, que ya conocen las tradiciones judías y cristianas y hacen ciertas reelaboraciones, ciertas transformaciones para explicar y justificar así con su propia doctrina. ¿Ejemplos que tenemos de todo esto? Bueno, pues obviamente temas de lucha, de conflicto entre los reinos, las figuras de conflictos que abundan en esta literatura, pues hablamos de Gog y Magog, que encontramos en la tradición judío-cristiana, pues aquí en el Islam, recordemos, aparecen bajo los nombres de Yajush y Mayush, o el concepto de Roma como el reino que gobierna supremo en la tierra hasta que llegue ya esa retribución por parte de Dios. Y cuando hablamos de Roma, recordemos, en estas obras muchas veces no aparece con el nombre de Roma en absoluto, sino con el nombre de Edom, convirtiendo así el arquetipo del reino clásico edomita, ese reino enfrentado al reino de Judá, al reino de Israel en la antigüedad. Bueno, pues la palabra Edom convirtiéndose así en símil de la propia Roma. También tenemos figuras antimesiánicas, porque tenemos sí figuras mesiánicas, por supuesto, pero también tenemos antimesianismo. Si sabemos, por supuesto, que en la tradición cristiana, con el Apocalipsis, tenemos a la figura del anticristo, pues recordemos que, como ya habíamos comentado en la sesión anterior, en el judaísmo surge el concepto de Armilos y en el Islam tenemos la figura del Dajjal. Y encontramos personajes bíblicos que se enfrentan a esas figuras antimesiánicas. En algunos textos los personajes bíblicos se nos cuenta que fallecen, que mueren en combate contra esa figura antimesiánica y tiene que llegar un Mesías final, un Mesías definitivo para acabar justamente con este ser maligno y ya llevar así a cabo el establecimiento del reino de Dios. Entonces, hablamos, como ya digo, fijaos, si analizamos diferentes obras apocalípticas desde lo más antiguo, desde Daniel, por ejemplo, o 1 Enoch, hasta las que vamos a hablar aquí, pues encontramos que muchos de esos elementos se repiten en todas ellas. Hablamos de obras que están escritas con siglos de diferencia entre unas y otras. Luego hay muchas diferencias de forma, por supuesto, pero el pozo común obviamente está ahí en todas ellas. Rápidamente, una breve recapitulación sobre la figura de Armilos, porque va a estar presente en la clase de hoy y para aquellos que no lo conozcan, Armilos decíamos que era esa figura antimesiánica, no voy a decir anticristo en absoluto, sino antimesiánica desde la perspectiva judío-rabínica. Realmente su primera mención, como ya había comentado, no surge en ningún texto apocalíptico, sino aparece en una poesía litúrgica, compuesta en torno al siglo VI, siglo VII de nuestra era, pero ya como obra apocalíptica lo tenemos en el Sefer Zerubabel, en el libro de Zorobabel, del que sí que habíamos hablado en la sesión previa. En fuentes cristianas también aparece en la llamada Doctrina Jacobi Nuper Batisati, bajo el nombre de cuerno pequeño, hace una interpretación el texto de Daniel 7.8, ese cuerno pequeño que aparecía en ese libro de Daniel, pero ahí lo llaman de dos formas, lo llaman Satán y lo llaman también Eremolaos. Eremolaos como una forma latinizada de este Armilos, al que lo traducen como destructor del pueblo. Y en el Apocalipsis del Pseudometodio, que esto es una obra en siriaco, ese dialecto del arameo, lo llaman Armilos, el rey de Roma. Ya en el siglo X encontramos a Rabí Sedaya Gaon, que dice que es una enseñanza ancestral, vinculándolo con el Talmud, indicando que es una enseñanza muy antigua, es leyenda o historia de Armilos. Y la descripción
que hay algunas diferencias entre unas obras y otras, pero coincide más o menos de la siguiente manera. Como un ser grotesco, de gran altura, grosura, calvo, leproso, de 2 cabezas, con ojos inyectados en sangre, sordo de una oreja, con malformaciones, con un pie verde y, como veremos en una de las obras que analizaremos hoy, se le atribuye el asesinato, la muerte del Mesías del linaje de José, porque aparecen 2 figuras mesiánicas. Uno es el Mesías del linaje de José, un redentor inicial que va a traer libertad a Israel, hasta que finalmente llegue el llamado auténtico Mesías, que es el Mesías de la estirpe de David. La etimología hay que recordar. Se propone que tenga que ver o bien con el nombre de Rómulo, ahí de la asociación con Roma, o con ese Heraclio, porque la figura de Heraclio, el emperador Heraclio que habíamos comentado hace unos minutos, fue uno de los que persiguió con vehemencia a los judíos en aquel tiempo, obligó a conversiones a la población judía en Jerusalén cuando la conquistan, y se impulsó enormemente el culto, la advocación a la Virgen, a María como Virgen, y de hecho la iconografía en Bizancio en este periodo de María como Virgen es muy abundante. De hecho, tiene cierto sentido el hecho de asociarlo tal vez a este emperador Heraclio con Armilos, porque dentro de estas obras, ¿cómo aparece este Armilos? ¿Cómo surge esta figura? Bueno, pues la figura de Armilos es, como nos cuentan las diferentes historias en las que aparece el personaje o el ser, el resultado de la unión sexual entre una entidad demoníaca, bajo el nombre de Satán o Belial, con una estatua de una doncella, de una hermosa doncella que se encuentra en Roma. Y en un momento dado la estatua se rompe y aparece ya ese Armilos listo para esa misión de destrucción. Lo cual ha sido visto precisamente de esa forma como una distorsión, como una mofa, como una burla de la iconografía cristiana, parodiando precisamente a la Virgen y esa figura de esa relación sexual entre Satán o el demonio y la estatua, como una parodia precisamente de lo que es el concepto del nacimiento virginal, y presentando así a este Armilos como una antítesis de la figura cristiana de Hijo de Dios como Redentor. De hecho, veremos en una de las obras que mencionaremos después, que ese Armilo se presenta y le dice así a la población, engañándolos, que él es su Dios y él es su Mesías, lo dice varias veces. Entonces, aquí queda bastante clara la intención de los autores judíos al componer estas obras, al indicar pues, precisamente que en Roma, que en Edom, como ellos decían, se seguía una figura que no era un Mesías auténtico, que era justo un antimesías. Entonces, encontramos aquí, bajo este Armilos, esa representación. Ahora ya sí, hablando de contenido totalmente nuevo para esta sesión de hoy, quiero traer a colación un texto bíblico dentro de lo que es el Tanaj, la tradición hebrea, la Biblia hebrea, que es Isaías 21, 6, 7. Antes mencioné que el libro de Isaías es uno de los más parafraseados y más usados en estas obras. Bueno, pues este texto de Isaías va a tener mucha importancia en la primera de las obras que vamos a comentar, los secretos de Rabí Simón Bar Yochai, y en otras obras, pero fundamentalmente en esta. El texto nos dice lo siguiente, traigo aquí la traducción al español, la edición de Cantera Iglesias y también el texto en hebreo. Me dice lo siguiente, el texto en español. Pues así me ha dicho Adonai, ve, coloca el vigía, que lo que él ve anuncie, y si ve troncos de tiro, parejas de jinetes, tiros de asnos, tiros de camellos, preste atención, mucha atención. El hebreo nos dice así, Quijo amar elai Adonai, lech ha-amed, ha-metzape ashrei yire yagid, ve ra'a rechet tzemed, parshim, rechet hamor, rechet gamal, vehikshib, keshev rab, kashev. Bien, quedémonos con la palabra que he marcado en hebreo en rojo, la palabra regeb. Regeb, esa palabra habitualmente la traducen como cabalgadura. Aquí en Canterbury se lo traduce como tiros, tiros de asnos, tiros de camellos, es decir, el hecho de la cabalgadura sobre estos animales. Lo curioso es que el texto masorético sí lo traduce así, pero si, por ejemplo, nos vamos a textos anteriores al texto masorético, recordemos que la Biblia hebrea que todos conocemos, la versión completa, vocalizada, puntualizada que tenemos es de la Edad Media. Hay que recordar que el texto masorético es precisamente del siglo VII, más o menos, siglo VII, siglo IX de nuestra era. Y encontramos que anteriormente no era leída así esta palabra. La palabra regeb, que he marcado aquí,
Si nos vamos, por ejemplo, a los textos de Qumran, los rollos del Mar Muerto, hay que recordar que ahí no tenemos los puntos vocálicos, los llamados nikudim, o solamente tenemos las mater lectionis. La palabra se lee de otra forma. La palabra es leída rojeb. La palabra rojeb, para aquellos que tengan conocimientos de hebreo, rojeb es un participio. Y rojeb lo traducen como el que cabalga, o simplemente jinete. Y de hecho, fuentes grecolatinas, siriacas y arameas, árabes también, aunque no lo he mencionado hoy, pero árabes también, lo traducen también así. Lo traducen como el que cabalga, como jinete. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué traigo a colación este texto? Bien, porque si ya nos vamos a la época en la que se comienzan a componer las obras que vamos a trabajar en esta sesión, los exégetas musulmanes medievales analizan este texto bíblico indicando que aquí ya está, que el propio Isaías indica la anunciación de la llegada del profeta, de la llegada de Mahoma. Y esto es algo que vemos repetido en muchas ocasiones. Por ejemplo, Ibn Ishaq nos decía de la siguiente forma, que Isaías fue el único que informó a los hijos de Israel sobre la cuestión de Jesús y Mahoma. ¿Dónde está aquí la cuestión de Jesús y Mahoma? Bueno, pues según Ibn Ishaq y otros tantos, como ahora traigo aquí a colación, cuando aquí en el texto de Isaías se nos habla de esos tiros de asnos y tiros de camellos, eh, ellos no leen tiros de asnos o tiros de camellos, sino los leen jinete de asno, jinete de camello. ¿Quién es el jinete que va montado en el asno? Según los exégetas musulmanes, ese era el propio Jesús, y según los exégetas musulmanes, el que va montado en el camello es el profeta, es Mahoma. Bien, al igual que Ibn Ishaq, Ibn Qutayba, en su obra Dalai al-Nubuwa, las pruebas de profetismo, dice lo siguiente. En Isaías se dice, se me dijo, coloca al guardia como vigía y que guarde, e informa de lo que veas. Yo dije, veo dos jinetes aproximándose, uno de ellos en un asno, otro en un camello. El que cabalga el asno es para nosotros y para los cristianos el Mesías, Jesús. Ahora, si el que cabalga el asno es el Mesías, ¿por qué el que cabalga del camello no debería ser el profeta Mahoma? ¿Acaso no es el profeta conocido por cabalgar el camello, al igual que el Mesías lo es por cabalgar el asno? Por lo que recoge Ibn Qutayba. Y al igual que las opiniones de Ibn Ishaq y Ibn Qutayba, otros exégetas, como ya digo, recogen esta misma opinión. Y esto fue bastante popular durante cierto periodo y, curiosamente, en una de las obras que vamos a traer hoy a colación, la primera de ellas, Los secretos de Rabbi Simón Bar Yochai, pues es un texto judío que toma esta interpretación musulmana del texto de Isaías y digamos que le da la vuelta para defender justamente que sí, efectivamente, que el texto de Isaías anuncia la figura también de que llega el profeta, de que llega Mahoma, pero realmente lo que importa en ello es que justo cuando llegue el profeta, posteriormente llegará el auténtico Mesías, el Mesías judío, que va a ser el que va a traer la redención. Vamos a ver en estos textos, aunque ahora vamos a leer el que tenemos aquí, una justificación por parte de algunos de estos autores hebreos para indicar de que esos conflictos en los que ellos se veían inmersos, porque no hay que olvidar que hablamos de los conflictos, de las guerras entre Bizancio y el mundo musulmán, y las comunidades judías se encuentran en medio, sufriendo opresión y persecución por parte de unos y por otros. A veces ven algunos gobernantes islámicos de forma positiva, otros veces los ven de forma negativa, e indicando que se está marcando ya ese inicio del fin, ese inicio del escatón, cuando ya se produzca la llegada de Mahoma y posteriormente ya llegue el Mesías definitivo. Entonces, lo que hacen es recoger esa misma tradición, pero indicando que es una forma de indicar y así de adelantar la llegada del Mesías que va a traer la salvación al pueblo de Israel. Así nos dice el texto de los secretos de Rabbi Simón Bar Yochai. Rabbi Simón contestó y dijo, ¿de dónde procede que ellos, es decir, que Ismael, el mundo musulmán, que el Islam sea nuestra liberación? Él, Metatrón, que es el que le habla a Rabbi Ismael, le dijo, ¿acaso el profeta Isaías no dijo la verdad? Ve troncos de tiro, parejas de jinetes, tiros de asnos, tiros de camellos. Esto es Isaías 21:7, como mencionaba antes. ¿Por qué él, por qué Isaías colocó al que cabalga el asno delante del que cabalga el camello? ¿No debería haber dicho montado sobre un asno, sobre un pollino, cría de asnas? Eso es Zacarías 9:9. Cuando el que cabalga el camello, Ismael o Mahoma, emerja, el reino gobernado sobre el que cabalga el asno ha manifestado su labor. Otra opinión es que el que cabalga el asno es lo mismo que el que va montado sobre un asno, Zacarías 9:9. Consecuentemente, ellos, Ismael, el mundo musulmán, son una liberación para Israel porque la liberación está asociada
con el que va montado sobre un asno. Es decir, veían la llegada del Islam como una antesala de que posteriormente ya está cada vez más cerca el advenimiento del reino de Dios. Bien, pues con este texto de Rabí Simón vamos a comenzar a hablar precisamente de Rabí Simón Bar Yochai. Así que vamos ya a meternos de lleno a trabajar una de las obras que tenemos para comentar hoy, pero antes unos detalles, unos comentarios sobre el personaje. Rabí Simón Bar Yochai es una figura muy destacada del mundo rabínico, es un personaje del siglo II de nuestra era, así que hablamos precisamente una figura que gran parte de su labor está en la época de la Segunda Guerra entre los judíos y los romanos. Recordemos la revuelta de Bar Kokhba, y Daniel Boyarin, el destacado Daniel Boyarin, gran profesor de historia de las religiones, lo define de la siguiente manera. Define a Rabí Simón Bar Yochai como el mayor refutador de Roma, de toda la cultura romana, de su legitimidad y del valor que tenía la cultura romana entre los sabios tanaítas. Boyarin define a Simón Bar Yochai como un gran enemigo de los valores romanos. También se conoce, y ha pasado a la historia, la atribución de que el Zohar, la obra culmen de la cábala del misticismo judío, se le ha atribuido a Rabí Simón Bar Yochai. Y esto es algo que desde prácticamente la Edad Media, desde que poco después de que el Zohar se ha compilado y se ha dado a conocer, se comienza a atribuir. No obstante, hay que ser totalmente honestos, eso es una atribución, una tradición, una historia que se ha ido perpetuando muchas veces también para darle mayor, lógicamente, legitimidad a una obra, como bien sabemos que esta es la costumbre cuando usamos ese tipo de recursos, pero lo más probable es que como nadie pone en tela de juicio, casi nadie, que el Zohar haya sido escrito realmente, como bien sabemos, por Moisés de León en el siglo XIII, en torno al siglo XIII en Castilla, ¿de acuerdo? O bien por Moisés de León, y cuando hablamos incluso por Moisés de León, tampoco sabemos si ese Moisés de León es un personaje como tal o Moisés de León y otros cabalistas, otros místicos, y pusieron por escrito, y lo que hicieron fue atribuirlo a Rabí Simón Bar Yochai, para darle así esa importancia, esa reputación al texto. Sobre Rabí Simón Bar Yochai también es muy importante la figura, porque cada año se lleva a cabo una peregrinación a su tumba en Israel, en la festividad del Lag BaOmer, en el 18 del mes de Iyar, que este año coincide con el 19 de mayo. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay grandísimas peregrinaciones que van hacia la tumba de este rabino. Y precisamente ese rechazo tan grande a los valores que representaba Roma, Edom, le convierte en el vehículo perfecto para que en la Edad Media comiencen a surgir obras que se le atribuyen a él. Obras que obviamente él no escribió ni acontecimientos que él vivió, pero sabiendo cómo fue este personaje, bueno, pues hablamos precisamente de que en esos momentos de conflicto en el que el pueblo judío estaba sufriendo tanto por las guerras entre Bizancio y el mundo musulmán, pues a Rabí Simón Bar Yochai se le comienzan a atribuir numerosas obras. Y vemos cómo esas obras, pues suele aparecer la figura de Metatrón, esa figura conocida de ese ángel del que se han escrito ríos de tinta, bajo el nombre del príncipe de la presencia, y le revela numerosos secretos relacionados con el fin de los tiempos, incluyendo esas luchas entre Edom e Ismael, es decir, entre Roma y el Islam. Vamos a comenzar hablando ya de la primera de ellas, que es Los secretos de Rabí Simón Bar Yochai, Nistanot Rabí Simón Bar Yochai, como decimos en hebreo. Hay que recordar que las obras que vamos a comentar están todas en hebreo. Hay algunas parcialmente traducidas a inglés, no hay nada en español. Y este Nistarot realmente no es una obra en sí, son compilaciones de varias historias atribuidas, de varias historias de carácter apocalíptico atribuidos a Rabí Simón Bar Yochai. Como decía antes, sobre el contexto, nos permite la propia obra entender muy bien en qué momento está redactada. Se habla, hay alusiones a esa misión profética de Mahoma, la conquista árabe de Jerusalén y también las luchas de poder entre omeyas y abbasíes durante los siglos VII y VIII. En medio de ello, como digo, esos conflictos entre Edom, que representa el cristianismo, y el reino de Ismael, el Islam, y el pueblo judío en medio de todo ello. Hay otras dos obras que suelen aparecer casi siempre en los distintos manuscritos de los secretos de Rabí Simón Bar Yochai, y una es las predicciones de Rabí Simón Bar Yochai y las oraciones o la oración de Rabí Simón Bar Yochai. Sobre esta otra oración
quiero traer después también alguna cita, alguna referencia interesante. Se han encontrado varios manuscritos y, de hecho, como comenté al principio de la sesión, algunos de ellos aparecen junto con Sefer Eliyahu, junto con el libro de Elías que comentamos en la anterior conferencia. Tenemos un texto en Salónica, por supuesto en la Genizá del Cairo se han encontrado también fragmentos de este texto. En Múnich tenemos también un manuscrito, en Oxford, si no me falla la memoria, en los documentos de los textos manuscritos de Oxford no están publicados, han sido estudiados, pero no hay ninguna edición en torno a ello. De hecho, la edición impresa parcialmente que hay en inglés está tomada del manuscrito de Salónica, simplemente. Bien, voy a traer ahora a colación ya algunos de los textos para que veamos precisamente cómo siguen la línea de lo que es la apocalíptica clásica, pero al mismo tiempo haciendo esas paráfrasis y referencias constantes al texto bíblico clásico, al Tanaj, y así nos dice: estos son los secretos que fueron revelados a Rabí Simón Bar Yochai cuando él estuvo escondido en una cueva debido a las persecuciones del César, el rey de Edom, rey de Roma. Oculto durante 40 días y 40 noches, comenzó diciendo: Señor Dios, ¿durante cuánto tiempo rechazarás la oración de tu siervo? Inmediatamente le fueron revelados los secretos del mundo venidero y numerosas cosas ocultas. Se sentó y expuso el pasaje de los quenitas, números 24-21. Cuando comprendió que el reino de Ismael vendría y ejercería el dominio sobre Israel, exclamó: ¿acaso no es suficiente lo que el malvado reino de Edom nos ha hecho sufrir, que también tenemos que sufrir el dominio del reino de Ismael? Y que imaginemos, en ese contexto, estamos una obra escrita en torno al siglo VII, siglo VIII, se está atribuyendo a un personaje de unos 500 años atrás ya el advenimiento del reino de Ismael, es decir, del mundo musulmán. A continuación vemos cómo Metatrón tomó la palabra y nos dice así: inmediatamente Metatrón, el príncipe de la presencia, le contestó diciendo: no tengas miedo, mortal, pues el santo bendito sea traerá al reino de Ismael solamente con el objetivo de liberarte del malvado Edom. Levantará un profeta de acuerdo con su voluntad, subyugará la tierra por ellos y la restaurará con grandeza. Habrá gran enemistad entre ellos y entre los hijos de Esaú. Bien, entre medio de este pasaje y el siguiente se encontraba el texto que leí minutos atrás, aquel texto que era una lectura de Isaías 21:6-7, ¿de acuerdo? Simplemente quiero recordar esto. Entonces, este mismo texto que he leído antes está tomado de los secretos de Rabí Simón Bar Yochai. Bien, pues volviendo, aquí nos decía, si no son dignos, aquí Metatrón toma la palabra, si no son dignos, ¿quiénes? Si no son dignos los judíos que están en ese momento, el Mesías del linaje de Efraín vendrá. Habla de un supuesto Mesías del linaje de Efraín sin dar mayor información. Pero si lo son, el Mesías del linaje de David vendrá. Va a haber varias figuras mesiánicas en estas obras. Ya hablaba también de un Mesías también del linaje de José, por ejemplo. Generalmente suele ser que este primer Mesías que aparece bajo el nombre del linaje de Efraín o del linaje de José, sabemos la denominación casi sinónima, paralela del nombre de los dos personajes. No olvidemos que Efraín es hijo de José, de acuerdo con la tradición bíblica. Se muestra como una primera figura mesiánica que va a llegar para traer cierto confort a Israel durante un tiempo, o incluso para probar a Israel, ver si se van a descarriar y si van a ir hacia Edom, o si se van a ir hacia Ismael, o si se van a mantener fieles, si van a mantener firmes. Bien, pues aquí ya hay una mención en torno a esto. Y ahí precisamente entra en escena esta figura de Armilos para combatir a aquellos que se van a mantener fieles dentro de lo que es el pueblo de Israel. Un rey malvado vendrá, cuyo nombre es Armilos, calvo, de ojos pequeños, de frente leprosa, su oreja derecha está cerrada y su oreja derecha abierta. Si una persona buena le habla, se girará con su oreja cerrada hacia él. Y si una persona malvada le habla, se girará a él con su oreja abierta. Él es la simiente de Satán y de una piedra, y llegará a Jerusalén para incitar la guerra con el Mesías del linaje de Efraín en la puerta oriental, pues está escrito: y mirarán hacia mí, a quien traspasaron. Zacarías 12:10. El Mesías del linaje de Efraín morirá allí, e Israel se lamentará por él. Después de esto, el santo bendito sea, le revelará al Mesías del linaje de David, pero Israel querrá apedrear a ese Mesías, y le dirán: eres un mentiroso, pues el Mesías ya ha sido asesinado y no puede alzarse otro Mesías. Le despreciarán, pues está escrito: despreciado y abandonado por los hombres. Isaías 53:3. Bien, finalmente
esta figura mesiánica, aunque es despreciado incluso por gran parte de los judíos que han visto que ese Mesías anterior, ese Mesías del linaje de Efraín ha fallecido, van a terminar aceptándolo y van a terminar acabando con ese Armilos. Soplará con su aliento al malvado Armilos y le matará, pues está escrito, y golpeará al tirano con la vara de su boca. Isaías 11:4. Israel morará en paz durante 200 años. Harán un banquete con Behemoth, Leviatán y Ziz. Se le dará muerte a Behemoth. Ziz rasgará los tobillos de Leviatán y Moisés vendrá y dará muerte al salvaje Ziz. Y al finalizar los 200 años, el santo bendito sea, se sentará en el trono del juicio en el valle de Josafat. Inmediatamente los cielos y la tierra desaparecerán, el sol y la luna se avergonzarán, las montañas temblarán y las colinas se sacudirán, para que no puedan contar así los pecados de Israel nunca más. Las puertas de Gehinom se abrirán y al tercer día las puertas del Edén serán abiertas en el oriente. Bien, solo con este pasaje aquí una recapitulación de muchos conceptos clásicos de la literatura profética, con ese concepto del Día del Señor, el Yom Adonai, ese día de retribución, y además aquí incluso aparece la mención a tres criaturas, a tres seres, que también son muy propios de lo que es la tradición que encontramos en ciertos textos judíos sobre monstruos míticos, sobre monstruos gigantescos como el Behemoth, el Leviatán o el Cis. Behemoth y Leviatán, bueno, pues los conocemos ya desde muy antiguo, mencionados en el libro de Job, que sabemos que tienen muchos paralelos con otras criaturas en otras tradiciones religiosas de la antigüedad. Y el más llamativo es esa figura del Ziz, que para algunos que quizá hayan estado en alguna otra clase o alguna otra conferencia que haya impartido en otros seminarios, el Ziz es una especie de ave mítica equivalente al fénix, de acuerdo con algunas fuentes, y que vendría a ser, bueno, pues otra criatura que representa a los elementos de la naturaleza, mientras que el Behemoth a los animales de la tierra, el Leviatán a los animales del agua, los grandes monstruos marinos, el Ziz a las aves. Y hay una historia rabínica que nos cuenta precisamente que en el día del juicio final el Behemoth, el Cis y el Leviatán serán sacrificados, serán consumidos por los justos en un banquete hasta que ya llegue ese juicio de Dios. Y aquí ya, en este secreto de Rabbi Shimon Bar Yochai, se recoge también con detalle esta historia. Bien, retomando el texto, hemos visto que cuando se produzca ese día del Señor, ese Yom Adonai, las puertas de Gehinom, las puertas del lugar de tormento, se van a abrir junto con las puertas del Edén. Y las naciones van a ser arrojadas a Gehinom. Y nos dice de esta forma que las naciones replican a Dios. Las naciones del mundo se quejarán desde Gehinom. Veamos si juzga a su pueblo Israel del mismo modo que nos ha juzgado a nosotros. Inmediatamente, el santo bendito sea pasará junto a Israel por el interior de Gehinom, pues está escrito, su rey marchará al frente de ellos. Miqueas 2:13. En ese momento, los transgresores que se encuentren entre Israel serán arrojados a Gehinom durante 12 meses, pero tras ese tiempo, el santo bendito sea, les restaurará y colocará en el Edén y disfrutarán de sus frutos, pues la escritura dice, los de tu pueblo serán todos ellos justos. Bien, aquí los secretos de Rabbi Shimon Bar Yochai terminan, eh, prácticamente, hay alguna mención, hay algún pequeño pasaje posterior, pero en esencia ese juicio termina de esta forma, que todas las naciones son arrojadas a Gehinom e incluso dentro de los judíos, aquellos que han sido transgresores también, pero esos luego van a ser purificados porque, como dice aquí, finalmente todos los de tu pueblo serán justos. Encontramos en alguna de esas obras, pues precisamente una opinión podríamos decir, muy judiocéntrica en el sentido de que solamente hay espacio solo hay espacio de salvación para los judíos, no para ninguno de los gentiles. Esto nos puede recordar a otras obras más antiguas como el libro de Jubileos, que también tienen un carácter similar, mientras que en otras sí que hay espacio de salvación para los gentiles, ya sea bajo la forma de prosélitos, como comentaremos después. Pero en el secreto de Rabbi Shimon Bar Yochai, la salvación, según nos cuenta en este momento el texto, solo estaba reservada para los judíos e incluso para los judíos transgresores, una vez pasen un tiempo en Gehinom, serán purificados y podrán entrar también en el Edén. Bien, comentaba antes que junto con los secretos también tenemos otra obra atribuida a Rabbi Shimon Bar Yochai, es la oración de Rabbi Shimon Bar Yochai, Tefilat Rabbi Shimon Bar Yochai. Y es una obra que expande en gran medida el contenido de la obra anterior de Secretos. La principal diferencia que hay es un diálogo que el sabio mantiene ya no aquí con la figura de Metatron, sino con Dios mismo, con la propia divinidad,
indicándoles también sobre la época y la forma en la que el propio pueblo de Israel va a obtener la redención. Bueno, de este texto solamente se ha encontrado un manuscrito en Mantua. Y sobre Armilos también cambia y expande un poquito la historia de la aparición del personaje. Se dice que en Roma hay una estatua de mármol con la forma de una hermosa doncella, la cual fue construida en el sexto día de la semana de la creación. Numerosos desalmados de todas las naciones del mundo vendrán y yacerán con ella hasta quedar embarazada, y al transcurrir 9 meses se abrirá y emergerá un macho de forma humana. Su forma será de 12 codos de largo y 2 cubos de ancho. Sus ojos rojos y torcidos, el cabello de su cabeza será dorado y rojo, y la planta de sus pies verde. Tendrá 2 cabezas y le llamarán Armilos. Vendrá hasta Edom y les dirán: soy tu Dios, soy tu Mesías. Aunque él les engañe, instantáneamente le creerán, le coronarán como su rey, y todos los descendientes de Saúl se unirán a él. Viajará y proclamará en las ciudades a los descendientes de Saúl: traedme mi escritura, la cual os he dado. Esta parte ha sido vista por muchos precisamente como una evidencia más de la parodia que se está haciendo aquí, justamente lo que es el concepto del cristianismo, y como tal, ese traedme mi escritura, la cual os he dado, y todos los textos de la tradición cristiana o incluso neotestamentarios por parte de los autores judíos de la oración de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y de nuevo, las naciones del mundo vendrán y le traerán el libro, y él repetirá: soy vuestro Dios, soy vuestro Mesías, soy vuestro Dios. Esa mención constante de Dios y Mesías al mismo tiempo. Bien, pero al margen de esto, lo más interesante en esta oración de Rabbi Shimon Bar Yochai, comparando con la obra anterior, con Secretos, es justo el principio del texto. El pasaje que he leído de Armilos es uno de los pasajes más o menos de la mitad de la obra, pero el principio comienza de forma muy diferente. Mencionaba anteriormente que Daniel Boyarin definía a Rabbi Shimon Bar Yochai como un gran oponente de los valores culturales de Roma. Bien, y esto se basa en que incluso hay una tradición de que el propio Rabbi Shimon Bar Yochai, una tradición de época rabínica, se había escondido en una cueva para evitar así las persecuciones de los romanos, e incluso que él solamente salió de esa cueva en un momento determinado, o bien para escribir el Zohar, como decían aquellas fuentes que defendían la autoría de Rabbi Shimon Bar Yochai para componer el Zohar, y también para hacer un exorcismo a la hija del emperador, a la hija del César. Y aquí, en este texto, encontramos una mención muy interesante a esta leyenda, y la desarrolla enormemente. Esos son los secretos y revelaciones divulgados a Rabbi Simón. Este es Rabbi Simón ben Yochai, quien partió de Jerusalén en dirección a Roma para encontrarse con César. Mientras que viajaba en barco, Asmodeo, señor de los demonios, se le apareció en un sueño. Asmodeo le dijo: dime qué puedo hacer por ti. Rabbi Simón respondió: ¿quién eres? Contestó: soy Asmodeo, a quien el santo bendito sea ha enviado para realizar un milagro ante ti. Él exclamó: Señor del universo, para Agar, la doncella de Sarai, enviaste un ángel, pero para mí has enviado al gobernador de los demonios. Asmodeo le replicó: ¿acaso importa la fuente de la que procede el milagro, sea yo un ángel o no, mientras que el milagro se manifieste? Asmodeo prosiguió: ahora voy a entrar y a tomar posesión del cuerpo de la hija del César. La debilitaré y le haré gritar tu nombre. Rabbi Simón, entonces llegarás y me dirás que salga de su umbral, y yo diré: no me marcharé hasta que satisfaga los deseos de Rabbi Simón y cuanto exija. Asmodeo se marchó y fue al palacio del César e hizo todo lo que le dijo a Rabbi Simón. La hija de César se levantó de la cama y él entró en ella. Tan pronto como entró en ella, comenzó a destrozar todo cuanto había en el palacio de su padre y comenzó a gritar: Rabbi Simón ben Yochai. Bien, aquí unas breves menciones. El hecho de la figura de Asmodeo. Asmodeo, hay que recordar, se trata de una figura que encontramos en el libro de Tobías o en el libro de Tobit, ese demonio que recordemos en aquella historia, en aquel texto bíblico, apócrifo, dependiendo de la tradición de la que partamos, acaban con los 7 esposos, recordamos, de Sara, hasta que ya la figura del personaje de Tobías junto con el ángel Rafael logran echar al demonio Asmodeo. Asmodeo, que por cierto es un demonio que forma parte del folclore y la tradición religiosa zoroástrico, un demonio asociado a la ira, y que la tradición judía luego incorpora a su folclore y a sus tradiciones. Bien, pues aquí tenemos precisamente ese Asmodeo que se manifiesta, indicando que va a ayudarle, pero siempre y cuando haga esto, justamente. Bueno, pues prosigue la historia. Ya hemos visto que ha poseído a la hija del César. Unos días después, el barco llegó
y Rabí Simón estaba a bordo. Así informaron a César. César fue ante él y le dijo: ¿cuál es tu deseo? Él contestó: los judíos de Jerusalén tienen un regalo para ti. César dijo: no aceptaré nada de ti, ni deseo nada de ti, hasta que no expulses a este demonio de mi hija. No tengo a nadie que me suceda en el gobierno, salvo a ella, puesto que no tengo más simiente. Rabí Simón fue y dijo: Asmodeo, sal de esta doncella. Asmodeo replicó muchas veces: no saldré de esta joven hasta que se hayan cumplido tus deseos. El gobernante fue a sus ancianos, príncipes y siervos, diciéndoles: ¿qué me recomendáis hacer con mi hija? Este demonio ha tomado posesión de ella, pero ya hemos decretado que contra los judíos, para que no circunciden a sus hijos, ni guarden Shabbat, ni que sus mujeres puedan guardar las reglas sobre la impureza menstrual. La costumbre de nuestro reino es que un decreto nunca puede ser revocado porque va de acuerdo a las leyes de los medos y los persas. Bueno, la historia prosigue y hay un intenso debate entre César y sus hombres de confianza y finalmente terminan claudicando. Y vemos que acceden a las condiciones de Rabí Simón Bar Yochai. El gobernante dijo a Rabí Simón: estoy de acuerdo con tus condiciones, ve e informa al demonio de que abandone a mi hija. Rabí Simón ordenó a Asmodeo que se marchara de la hija del gobernante. El gobernante devolvió a Rabí Simón el regalo que le había traído de Jerusalén. Le dio otros muchos presentes y escribió cartas al oficial a cargo de Jerusalén. Y Rabí Simón volvió a Jerusalén regocijándose y con buenos espíritus, pues los decretos habían sido anulados. Bueno, pues esta es la principal diferencia que encontramos entre la oración de Rabí Simón Bar Yochai y la obra anterior, Los Secretos, porque luego el contenido del texto, aunque hay algunas modificaciones, pero básicamente el desarrollo de los hechos es el mismo. Entonces quería traer a colación también esta historia que yo la había leído muchas veces en muchas fuentes rabínicas, pero nunca con tanto detalle como lo encontramos aquí, y quería darlo a colación y mostrarlo a todos los presentes. Bien, vamos a comentar ahora la siguiente obra, la segunda y última obra, que es obras son las responsas, recordemos, de Rabí Sherira Gaón, Rabí Aisherira Gaón. Rabí Ben Sherira Gaón fue el líder, como comenté al principio de la sesión, de la Academia Rabínica de Pumbedita, y fue en Babilonia. Y fue uno de los pensadores judíos más influyentes de su tiempo. De hecho, el filósofo, el pensador hispano-hebreo Abraham Ibn Daud lo termina definiendo como el último de los Geonim, como Sof HaGeonim en hebreo. Él fue un destacado talmudista, un grandísimo conocedor de la tradición halágica, de las leyes judías, poeta, lingüista y muy versado en la tradición literaria árabe y persa. Y tenemos esas responsas suyas, esas she'elot uteshubot, como decimos en hebreo, preguntas y respuestas, esas respuestas y preguntas que las comunidades judías de la diáspora a lo largo de todo el mundo medieval le escribían, y él respondía sobre diferentes temas en busca de consuelo, de ayuda, y de hecho son las responsas más, sus respuestas son el número de respuestas es tremendo, muchísimo más grandes que las de cualquier otro gaón babilónico de los que tengamos constancia. Y de hecho, bueno, pues han sido editadas continuamente en hebreo desde el siglo XIX. Hay muchas ediciones de las responsas de Rabbi Ben Sherira Gaon entre el siglo XIX y el siglo XX, pero como ya digo, repito, todas en hebreo. Sus opiniones, sus obras, sí, todo lo que gira en torno a la cuestión de carácter apocalíptico, escatológico, se encuentra precisamente en los capítulos 7 y 8 del llamado Libro de Creencias y Opiniones, en árabe, porque recordemos que muchos de esos hebreos escribían en árabe, en el contexto en el que ellos vivían, el Kitab al-Amanat Val-Tikadad, y en ella se entremezclan comentarios de carácter apocalíptico, pero también hay muchísimas réplicas al judaísmo caraíta. Los caraítas, para aquellos que no lo sepan, es una rama del judaísmo que surge seguramente también a finales de la época del Segundo Templo, o también de forma paralela al judaísmo rabínico, y que precisamente rechaza toda la tradición rabínica. Los caraítas rechazan todo lo que es la Mishnah, los Midrashim, el Talmud, y para ellos solamente existe como texto autorizado, como texto único, lo que es el Tanaj, lo que es el texto bíblico en sí mismo. Bien, pues como ya digo, Rabbi Sherira Gaon también tiene en estas obras muchos comentarios que él dirige a esas comunidades judías que le preguntan sobre cuestiones escatológicas, sobre cuestiones del fin de los tiempos. Y aquí tenemos algunos extractos que he ido tomando de esas cartas. En relación a lo que me has pedido que te explique sobre cómo la redención vendrá, cómo será su inicio y cómo será su final, en relación a la resurrección de los muertos, la renovación de los cielos, voy a exponerte
todos y cada uno de sus particulares, indicando algunos de sus aspectos generales. En el tiempo designado por Dios, surgirá entre los descendientes de José un hombre que será llamado el Mesías del Señor. Mucha gente se reunirá en torno a él en la Alta Galilea y él será su gobernante. Otros grupos continuarán reuniéndose en torno a él, 2 o 3 en esta provincia y 4 o 5 en aquella otra. En torno a esta época, la Escritura dice: os he tomado 1 de cada ciudad y 2 de un clan, Jeremías 3:14. Sin embargo, la mayoría de Israel permanecerá en sus lugares de exilio, pues no se habrán dado cuenta de que el momento venidero ha llegado. Entonces el Mesías del linaje de José marchará de Galilea a Jerusalén junto con la gente que ha reunido, y matarán al oficial designado por el gobernante de Edom y toda la gente asociada a él, pues se dice: y descargaré mi venganza sobre Edom, la entregaré en mano de mi pueblo Israel. Ezequiel 25:14. Como podemos ver aquí, se habla ya de esa llegada de una figura mesiánica, pero que van a tomar por las armas Jerusalén y van a ir reuniendo a grupos judíos que se encuentran en la zona de Galilea, de un lado y de otro, como vamos viendo, y van a estar allí durante un tiempo viviendo. ¿Qué ocurre con ellos? Eso es lo que dice Rabbi Hai Ben Sherira Gaon, que ocurrirá en un momento determinado, porque sí es cierto que él no dice cuándo va a tener lugar esto, ¿de acuerdo? Cuando todas las naciones escuchen que un rey de Israel se ha alzado en Jerusalén, se levantarán contra ellos en el resto de las provincias y los expulsarán. Comenzarán a expulsar a los judíos de todas las partes del mundo. Les dirán: habéis morado lealmente con nosotros, puesto que no tenéis gobernante propio. Pero ahora que tenéis un gobernante, ya no podéis morar más en nuestra tierra. Sucederá que cuando el Mesías del linaje de José, toda la gente que está con él moren en Jerusalén, Armilos sabrá de ellos. Él vendrá con subterfugios para descarriar a muchos de ellos. Hará la guerra contra Jerusalén y derrotará al Mesías del linaje de José y a su gente. Y aquí, Rabbi Ben Sherira Gaon lanza esa pregunta: ¿por qué a Armilo se le concederá el poder para matar al Mesías del linaje de José? Y la respuesta es la siguiente: esto ocurrirá para sacudir los corazones de aquellos de entre Israel que carezcan de fe. Abandonarán el pacto de Israel y se marcharán hacia las naciones. Pero estos finalmente les matarán, pues la Escritura dice: mi pueblo morirá por la espada. Amós 9:10. Consecuentemente, aquellos que permanezcan en Jerusalén serán purificados. Aquí nos dice incluso cuál es el destino, según Rabbi Ben Sherira Gaon, de aquellos que abandonen el pacto de Israel, aquellos que abandonen la tradición hebrea y se marchen y se unan a los gentiles, a los goim, que finalmente también acabarán muriendo por la espada. Y ahora encontramos ya, como aparece ese momento en el que va todo cobrando un carácter cada vez, digamos, más sobrenatural, incluso, en el que comienzan a aparecer personajes del pasado, personajes bíblicos de la antigüedad. En ese tiempo, Elías aparecerá en el desierto, junto con aquellos que habitan en las regiones del desierto, restaurarán sus corazones, pues la Escritura dice: para que vuelva el corazón de los padres a los hijos y el corazón a los hijos, de los hijos a los padres. Malaquías 3:24. El Mesías del linaje de David aparece de repente, rápidamente se aparecerá ante aquellos que están en Israel, ante aquellos que el Mesías del linaje de José había reunido, pues la Escritura dice: he aquí que envío mi heraldo para que prepare el camino delante de mí, que súbito vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros solicitáis. El Mesías del linaje de David, Elías y los israelitas procedentes de las regiones del desierto morarán tranquilamente en Jerusalén durante mucho tiempo. Construirán casas, plantarán viñedos, disfrutarán de la prosperidad del comercio y sus negocios. La situación proseguirá hasta que Gog escuche de ellos. Todos vendrán y harán la guerra contra Jerusalén y contra el Mesías del linaje de David. En ese momento, un poderoso terremoto sacudirá la tierra de Israel. El Señor vendrá y hará la guerra contra aquellas naciones con todo tipo de terribles golpes. A algunos perecerán por la espada, a otros la carne se les pudrirá miembro a miembro, otros caerán presos de la ceguera, tendrán manos o pies dañados u orejas y narices laceradas. Comienza ya ese combate, esa lucha cósmica. Una vez que los muertos y los vivos hayan sido reunificados y la forma y las medidas del templo nos será revelada, se manifiesta finalmente el templo, ese templo de Jerusalén, ese templo celestial que va a descender. Se corresponderá con la visión que contempló el sacerdote y profeta Ezequiel, hijo de Buzí: la paz esté con él. Hay algunos que dicen que descenderá del cielo, pues la Escritura dice: Jerusalén, construida como ciudad, bien compacta. Salmos 112:3. Entonces todos los hijos de Israel se convertirán en profetas. Esto sonará a muchos que conozcan la tradición profética.
Pues la Escritura dice, y sucederá después de esto que infundiré mi espíritu en toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. E incluso sobre los siervos y siervas, por aquellos días, infundiré mi espíritu. Joel 3, 1, 2. Y aquí nos dice finalmente que ya no solamente todos los hijos de Israel, de cualquier tipo y condición, van a profetizar, van a tener visiones, sino que incluso las naciones que en ese momento todavía no han desaparecido, se van a convertir en prosélitos. Aquellas naciones que permanezcan vivas se convertirán en prosélitas, lo cual da un cierto espacio al universalismo del mensaje apocalíptico de Rabbi Ibn Sherir Gaon frente a, por ejemplo, en las obras de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pues la Escritura dice, devolverá a los pueblos un labio puro, para que invoquen todos ellos el nombre del Señor. Sofonías 3:9. Restaurarán Sodoma y Gomorra y sus ciudades y toda la llanura, para que la tierra de Israel ya no esté devastada. Ya esas ciudades que fueron destruidas por su impiedad van a ser restauradas y purificadas. Dejarán de existir los animales salvajes y peligrosos. Nadie morirá hasta que toda su vida se cumpla. La Shejinah descenderá de los cielos. Todo esto tendrá lugar al transcurrir los 7000 años después de la creación. Otros dicen que ocurrirá dentro de miles de años y otros que los cielos y la tierra perecerán. Aquí, Rabbi Ibn Sherir Gaon no dice cuándo va a ocurrir esto, que algunos dicen que ocurrirá dentro de 7000 años después de la creación, otros dentro de miles, e incluso otros dicen, según la opinión que recoge aquí el rabí, que los cielos y la tierra terminarán también desapareciendo y que en ese momento, y con eso culmina la obra, el santo, bendito sea, creará otros cielos y tierra distintos de los anteriores y hará que los justos moren en ellos por toda la eternidad. Bien, pues de esta forma, aquí culmina la obra, o más que la obra, las opiniones de carácter apocalíptico que tiene Rabbi Ibn Sherir Gaon y que dirige a su audiencia, que dirige a aquellos que le preguntan al respecto de estas cuestiones. A donde quiero llegar ya, como cierre precisamente de esta sesión y de estas dos sesiones, recordamos también la que hayamos trabajado hace un mes, pues podemos comprobar, de eso no hay duda alguna, la gran interdependencia, los temas compartidos, los temas comunes entre toda la literatura apocalíptica, prácticamente independientemente que hablamos de textos judíos, cristianos y musulmanes. También en este caso, como ya había mencionado, pues son obras que están muchos días por trabajar y por estudiar, ya no solamente una traducción, por ejemplo, al español, una traducción completa de las obras, sino por parte de la comunidad académica, un estudio más destacado de las mismas. Y también en este caso, esos manuscritos que hay al respecto de algunas de esas obras, que hay muy poquitos y otros que están todavía por ser trabajados, que aguardan en bibliotecas, y hay material para expertos en diferentes lenguas, no solamente en hebreo. Yo las obras que he traído aquí a colación están en hebreo, pero también, como ya mencionábamos, pues en siriaco y en árabe aguardan a los investigadores. Por tanto, de esta forma, bueno, pues cerramos así este pequeño ciclo, estas dos sesiones, con lo que mi objetivo ha sido dar a conocer a algunos de los apocalipsis, entre comillas, más desconocidos. Así que bueno, pues eso es todo y muchísimas gracias. Ahora, si tenéis alguna pregunta o algún comentario, tenemos unos minutitos, así que si queréis compartir alguna cuestión, adelante, por favor. Os cedo la palabra, si queréis levantar la mano o por el chat, ¿de acuerdo? Y adelante con ello. Pues muchísimas gracias a ti también, Luz María, y a todos los que habéis estado aquí para escuchar, ¿de acuerdo? Yo espero que os haya interesado el tema y como ya os digo siempre, mi correo electrónico siempre está disponible para cualquiera, para ese tipo de cuestiones o preguntas o bibliografía para profundizar y leer un poquito más, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias también. Gracias. Sí, Yo tengo Yanira y una, luego Elizabeth. Sí, Yanira, adelante. yo tengo una pregunta. Cuando dice el rabino que los cielos y la tierra va a ser destruido, pero en Salmos también dice de que Dios hizo una promesa que él ya no iba a destruir más la tierra. Claro, lo que aquí recogen Rabbi Ibn Sherir Gaon no es su opinión, Sí. sino la que muchos dicen, que va a llegar un momento en el que sí, esa redención y ese lugar en el que van a estar ya justamente los justos tras el juicio, va a ser un momento en el que tras que la tierra tan devastada y los cielos tan devastados por tanta guerra, tanto cataclismo, Dios va a crear unos nuevos en los que ya van a residir para siempre y de forma permanente los justos. Eso es lo que aquí Rabbi Sherir Gaon recoge, es decir, él recoge varias opiniones y lo expone en su carta, porque esto no hay que olvidar que es una carta, es una epístola, y él recoge aquí varias opiniones y lo plantea así a su audiencia. Ok. Gracias. Perfecto, muy bien.
Estupendo. Elizabeth, sigue adelante, por favor. No, quería darle las gracias, estupendo, muy informativo. Yo estoy completamente, yo ese tema no lo conocía para nada. No, es que es muy desconocido, por eso pues yo le Sí, planteé a la profesora Rachel Pérez del Ulpan el hablar un poquito de estas obras y me dijo, adelante, habla de ello y sí. para darlo a conocer, por supuesto, porque son obras precisamente eso, como digo, en español no hay nada, en inglés hay muy poquito, lo que hay Yo está... voy a tratar de investigar en la Biblioteca del Congreso a ver qué encuentro. Bueno, Que pues se si supone encuentras que algo, me dices, sí, ¿de voy a acuerdo? Yo tratar de encantado. investigar a las bibliotecas acá a ver qué encuentro. Pero el tema es fascinante y yo estoy completamente, para mí esto es nuevo. Perfecto, pues de esa forma sí vamos conociendo, porque sobre todo este es el objetivo de estas sesiones, dar a conocer obras dentro de lo que es la literatura judía, pues que son muy desconocidas, que incluso dentro del mundo académico pues no se sabe apenas de ellas, o algunas menciones, algunas citas, algunas referencias, pero nada, muy poquito. Entonces, bueno, pues yo con esto para comentarlo y mostrarlo a todos los interesados. Felicidades y felicitaciones. Muchísimas gracias, Elizabeth, de acuerdo, y a todos vosotros por el chat también. Silvia, Victoria, perfecto, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Y bueno, pues como también ya ocurrió con la sesión anterior, va a quedar todo grabado y dentro de unos días estará disponible en YouTube, pues si lo queréis volver a ver o compartir, y seguramente pues algunos compañeros que me dijeron que iban a estar pero no han podido conectarse, bueno, pues luego lo podrán ver y así para que todo el mundo pueda acceder a ello. Entonces, bueno, pues por si alguien igualmente, ya sabéis, tenéis mi correo electrónico, yo creo que la mayoría lo tenéis, ¿de acuerdo? Por si acaso, bueno, pues os lo indico, ¿de acuerdo? Y simplemente, pues cualquier pregunta que tengáis, me la hacéis llegar. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por haber asistido, cuidaos mucho y nos vemos pronto. Shalom, shalom, Shabbat shalom y Shavua Tov. Leitraot. Shalom a todos. Gracias.